Bueno, ya está aquí su like, entonces pues me doy el pase. Porque en este caso me toca a mí comenzar con el siguiente espacio y déjenme comenzar por presentar mis láminas. Ya va. Em, Háganme saber si... Ok, chévere. Buenísimo. Ok, entonces, en este siguiente espacio vamos a estar hablando unos 50 minutos aproximadamente sobre el tema del modelo de intervención en coaching ontológico organizacional. Un poco vamos a hacer es una mirada rasante por todo lo que es el modelo con el cual ustedes van a comenzar a aprender y a comenzar a trabajar en los próximos meses. En este sentido, dividí la presentación en tres partes. La primera, hacer como una acotación al tema de ciertas distinciones del coach en cuanto al modelo de intervención ontológica. Luego, pasar también por una mirada de ese cambio que vive la persona que ya está formada como coach y ha tenido experiencia en el coaching personal a pasar a trabajar como un coach organizacional. Y luego hablo si me centro en la metodología, ¿ok? Entonces, como les digo, la intención de esta presentación es hacer un vuelo rasante por todo lo que es la metodología para que se lleven la idea. Esta presentación la van a tener ustedes, se les va a enviar máximo el día lunes, se les va a enviar el material escrito que apoya y soporta a toda esta presentación y pues vamos a tener además otras interacciones. Y la primera lámina tiene que ver quizás con parte o con un resumen de lo que nos dijo Oscar hace un rato. Toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. Ya decíamos que una empresa es aquella que tiene algún fin de rentabilidad, ¿sí? En el caso de la organización, cuando estamos hablando en este contexto de este programa y desde la mirada ontológica, estamos hablando de ese grupo de personas que se agrupan por algún propósito, ¿sí? Pero no está relacionado necesariamente a la rentabilidad. Y por eso Oscar acotaba, la familia es una organización. Las ONG son organizaciones. Una empresa manufacturera es una organización. La iglesia es una organización. Todo aquello que se organice. Los Boy Scouts son una organización. La Cruz Roja es una organización. Entonces, organizaciones hay de diversos tipos. Y por eso es que quiero hacer esa acotación. No estamos hablando exclusivamente cuando estamos en el ámbito de este programa de alguna empresa que genere o que busque rentabilidad. Estamos hablando de la organización donde las personas trabajan por un propósito a través de su observador y de sus conversaciones. ¿Ok? Dicho eso, voy entonces a hablar con ustedes sobre algo que las personas que asistieron a los webinars ya me lo escucharon decir y es importante que miremos esto con atención. Hablamos de que como coaches ontológicos podemos intervenir en diferentes organizaciones, pero también en diferentes niveles de organización. Y es lo que vamos a llamar ahorita escalera de intervenciones organizacionales, ¿ok? En este caso, hay tres niveles. El nivel D, el nivel 1, y fíjense que tiene un marco morado, porque es importante aclararlo. De aquí a 6 meses, donde vamos a hacer foco en cada una de las experiencias es en este nivel 1, ¿ok? El modelo que les ponemos, o sea, que les mostramos, que le planteamos, que le proponemos y que ustedes van a practicar,
se practica en el nivel 1, ¿ok? Que es cuando le hacemos coach organizacional a ejecutivos. Y fíjense que es diferente un coach personal a un coach ejecutivo, porque en el personal la persona viene con su quiebre a trabajar algo que puede estar en cualquiera de los ámbitos donde convive. En el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades, en el ámbito de la pareja, en el ámbito organizacional. Mientras que el ejecutivo está suscrito al ámbito organizacional. O sea, en esa organización donde esté operando este ejecutivo. Entonces, este es el primer nivel. Cuando le hacemos a uno, o sea, uno a uno, pero con propósito organizacional. El segundo nivel sería cuando trabajamos al equipo, es decir, a personas que se conforman en un equipo porque tienen un propósito común, que no necesariamente tiene que ver que son de la misma área, no, porque si la empresa trabaja con agilismo, quizás no son ni siquiera de diferentes áreas, lo que tienen en común es un proyecto, no un departamento. ¿Ok? Entonces son equipos porque tienen en común un propósito. Y un tercer nivel es cuando trabajamos a varios equipos de una misma organización. Entonces son tres niveles diferentes y en este programa nos centramos en el nivel 1. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué este programa es para coaches ya certificados? Yo supongo que esta pregunta se la hicieron. Porque muchas personas nos han tocado las puertas para decirnos, bueno, estoy interesada. Y la primera pregunta que le hacía a Elsie con las entrevistas es, pero tú eres coach. Y hubo personas que no están aquí hoy porque les dijimos, no, tienes que pasar primero por la formación anterior. Que no necesariamente tiene que ser nuestra, pero sí tiene que ser de coaching, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque aquí estamos esperando de ti que sepas lo importante de la confidencialidad, de la ética en una conversación de coaching, todo lo que viene con la ética de una conversación de coaching. Que sepas sostener una conversación de coaching de aproximadamente 45 minutos, una hora. Que estés entrenado en escuchar al otro desde el otro, de tener esa escucha activa. Que estés entrenado en hacer indagaciones con propósito, no preguntas por preguntar cómo estás, no, no, no. Indagaciones con propósito, indagaciones con sentido. Que sepas legitimar al otro como un legítimo otro. Como decía Oscar terminando, a veces es porque no saben, es por ignorancia, no por maldad. Entonces, tener incluso en el ámbito organizacional la compasión. Entonces, hay temas, bueno, además de que tienes que diferenciar lo que es un juicio de una afirmación o de una declaración, ¿sí? Entonces, hay cosas que suponemos y ya deben estar en ti cuando entras dentro de este programa, que debes conocerlas, ¿ok? Igualmente, si tienes alguna duda con respecto a alguna competencia de un coach ontológico, no pasa nada, pero ya tú tienes una base. ¿Qué vas a hacer? Llamas a Elsie, llamas a Oscar, me llamas a mí, conversamos y ajustamos lo que tengamos que ajustar. Pero lo importante es que ya tienes la base, ¿ok? En esta metodología de intervención organizacional de Indelser hay cosas que son importantes mirar. La primera dice, participan tres actores, el cliente, el asistido y el coach. Cuando estábamos en una sesión de coach personal, eras
tú como coach y el otro como asistido. El asistido era el que pedía la sesión de coaching, porque eso es parte de lo que decimos, o sea, de lo que pedimos, que no es tú no eres el que le vas a proponer la sesión, es el asistido que solicita la sesión. En este caso cambia un poco porque hay un tercero que se llama cliente, que generalmente puede ser un supervisor de la persona o puede ser un par de la persona, dígase por ejemplo dos socios, que uno quiere que se trabaje con el otro ciertas cosas. Entonces hay un tercero llamado cliente que es el que hace en este caso la solicitud. En este caso no es el asistido el que hace la solicitud, es el cliente el que hace la solicitud. Y tú estás para atender a la solicitud del cliente y para escuchar al asistido y ver cómo esas conversaciones comienzan a gestarse y transformarse para llegar a ese desplazamiento que se espera del asistido dentro de ese espacio. Otro punto importante es que las sesiones de coaching pueden llegar a ser transaccional o transformacional. Cuando están formándose en el programa de facilitadores coach ontológicos, les pedimos, y es parte de lo que hacemos en nuestras evaluaciones de competencia, es que tu indagación, tu interpretación esté hacia lo transformacional, es decir, hacia el ser. En este ámbito puede ocurrir que en ocasiones te encuentres más en el hacer. No pasa nada, pero no dejes de poner la mirada en el ser. O sea, comienza por el hacer y en cuanto el coachee o el asistido te lo permita, en su indagación pase hacia el ser. ¿Ok? Uno de los cambios más importantes. Una pregunta, o sea que primero se debe trabajar en el hacer. Bueno, comienza en el hacer porque Ok, cuando el cliente te dice lo que esta me falta. persona deja de hacer, es el hacer. Y tú comienzas por Ok. ahí. Y después puedes seguir avanzando, como decimos, quitando capitas de la cebolla para buscar qué es lo que a esta persona o qué juicios tiene, qué creencias tiene, para que, o de dónde lo aprendió, para que haga esto así o deje de hacer esto así, y eso es trabajarle el ser, ¿ok? Pero siempre comenzamos por un hacer, ¿sí? Gracias, Milena, por la pregunta. Luego tenemos un punto que dice, cada sesión tiene un propósito. Fíjense que cuando veníamos a las sesiones de coaching personal, siempre decíamos que tú esperabas a ver qué era, de qué quería conversar el asistido, ¿sí? Eso es básico. Tú no le decías, vamos a conversar sobre que yo vi que tú no sabes tal cosa. No, eso no lo haces tú en una sesión de coaching personal. Aquí es un poco diferente. Digo un poco, no dije totalmente diferente. Un poco diferente. Hay un propósito. Ahorita cuando muestre la metodología van a ver que son varias sesiones que hay que planificar. Cada sesión tiene un propósito y tú se lo dices al coach. El propósito de esta sesión es tal cosa. Eso no dice que tú no vas luego en función del propósito, indagar, articular quizás algún quiebre y trabajarlo. No, no. Pero aquí sí hay un propósito y lo tienes que declarar tú como coach. ¿Ok? Que es diferente a como lo hacíamos en el coaching personal. Otra cosa que es diferente, cada sesión genera un compromiso. Nosotros en coaching ontológico nunca mandamos tareas. O sea, si acaso le decimos, bueno, a ti quizás lo que tienes es que aprender a hacer peticiones efectivas. Y haces un ejercicio de peticiones y la persona, bueno, se va, pero tú no vas. Mira, hiciste las peticiones. A la siguiente semana tú eso no lo preguntas. Porque tú dejas que el coachee se empodere de esa situación y sea él que lo gestione o no según su este, gestión de sí mismo.
En este caso, hay un compromiso con un cliente y aquí sí hay compromisos que revisar sesión tras sesión. ¿Ok? Aquí sí hay tareas, si lo queremos llamar de alguna manera. Y por último, el coach debe comprender las dinámicas organizacionales. Fíjense que fue interesante cuando yo les preguntaba a cada uno de ustedes cuando se presentaron, cada quien dijo que venía de un tipo de organización diferente. Y si a mí quizás me preguntaran, yo entiendo claramente el tipo de organización de la que viene Rodríguez. No, porque yo no he trabajado en ese tipo de organización. Entonces, si yo quisiera ir a hacer coaching allá, yo primero tengo que entender cuál es la dinámica. ¿Cómo era eso que pintó Oscar ahí, que era el tipo de estructura piramidal hacia del ágil? ¿Cómo la pintan esta gente? ¿Cómo son las conversaciones? ¿Cómo es el manejo del poder? Yo tengo que conocer esa dinámica organizacional. Entonces, quizás aquí les estoy dando también, regalando un tip. ¿Qué tal si te enfocas en esas organizaciones que les conoces bien la dinámica? ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda para pasar a la metodología? Voy un poco a parafrasear para darme cuenta si entendí. Muy bien. La diferencia entre atender a una persona en un proceso personal y este coach organizacional es que el propósito viene dado por el quiebre que la persona tiene a nivel de desempeño profesional. Sí y no, porque hay veces él ni siquiera sabe que tiene ese quiebre. Es el cliente, su supervisor, el que lo está observando. Ah, ok. ¿Ok? Una pregunta, Leira. Ujú. Imagínate que el supervisor no es tan buen observador y propone y habla de un propósito o enjuicia lo que pudiera ser el propósito para esa persona y en las conversaciones, en las sesiones uno se da cuenta que hay, cuál sería la negociación allí. Ok. Fíjate, eso es parte de lo que vas a ver más adelante en la metodología en la sesión uno. Ah, ok. La sesión uno justamente para conversar con el cliente, para entender cuáles son sus juicios acerca de eso, para solicitarle incluso si tienen reportes, porque las empresas hacen estudios 360 de sus trabajadores, hacen diferentes tipos de test. ¿Qué soportes tienes? O sea, o de retroalimentaciones pasadas que quizás quedan soportadas este, en algún tipo de archivo. Y tú vas haciendo preguntas, incluso la gran pregunta que no deben dejar de hacérsela nunca es, ¿y él sabe que para ti eso es importante y que tú observas que él no lo hace o no lo sabe hacer? Porque no saben la cantidad de veces, Rodríguez, que me encuentro con que te dicen, no, pero es que yo no me atrevo a decírselo. Ay, ¿cómo tú Sí, quieres que él cambiara si él ni siquiera se lo has dicho? ¿Cómo quieres que yo se lo diga? O sea, ¿qué quieres que yo le diga? ¿Sí? Entonces ahí hay como una especie de compromiso para, vamos a decir, diseñar esa conversación, que en ocasiones en la segunda sesión te toca decirlo a ti como coach, sí, pero tú también buscas incentivar lo que lo haga. Entonces tú puedes en esa primera sesión validar qué son juicios, qué son afirmaciones e incluso ponerle las preguntas, mira, o sea, ¿cómo tú soportas ese juicio? Sí, o sea, o cómo tú fundas, como diríamos en coaching, tú me estás fundando ese juicio. Y entonces ahí hablarle con sinceridad, mira, según lo que tú me dices, yo observo esto, yo observo lo otro, y es importante que se aclare, ¿ok? Es más, a veces puedes comenzar por un tema X y a la tercera o cuarta reunión te tienes que devolver al cliente y decirle, mira,
tú me hablaste de esto, pero aquí está surgiendo esto. Vamos a llegar a un acuerdo, qué es lo que deberíamos trabajar. ¿Ok? Vale, Ok. chévere. Sigo adelante entonces. Ok, aquí es muy importante que miremos lo siguiente. Las sesiones de coaching dentro de lo organizacional no tienen como los 8 pasos que decíamos en el ontológico: creo contexto, artículo Sí. quiebre, indagación horizontal, vertical en estructura, vertical en génesis, transversal, interpretación, intervención. No, no, no. Aquí lo vemos como en 3 grandes partes. La primera gran parte se llama creación de contexto, que es generar esa emocionalidad, crear la burbuja y decir cuál es el sentido o el propósito de esa conversación. ¿Ok? Es crear ese espacio para. Hay una segunda parte que normalmente es el grueso de la conversación, o sea, en grueso me refiero en tiempo, que es donde realmente te vas a enfocar e indagar en referencia a eso que es el propósito de cada conversación. Y ahí vas a hacer indagaciones, donde vas a ver cuáles son los juicios, cuáles son las afirmaciones, y luego logras una interpretación e incluso si se requiere una intervención como las que conocemos, una intervención también. ¿Ok? Y siempre finalizamos con un cierre efectivo, es decir, preguntando de qué se dio cuenta, qué cosas nuevas puede hacer, qué compromisos tiene para la siguiente sesión. Y por supuesto, hacer el cierre afectivo que tiene que ver con el agradecer la confianza que tuvo el asistido en mostrar su ser en esa sesión. ¿Ok? Entonces, toda sesión de aquí en adelante la vamos a ver como en 3 grandes partes: cree contexto, desarrollo y cierre efectivo. ¿Ok? Muy bien. El modelo. Este modelo de intervención organizacional tiene, para nuestra mirada, 3 fases. La fase 1, como ven aquí que dice un 3, esto significa que son 3 sesiones. La fase Mm. 1 son 3 sesiones que tienen que ver con la interpretación general. Fíjate, Rodriga, que tú me hacías la pregunta, ¿qué pasa si? Es que no es ya cuando tú me llamaste y me dijiste tal cosa, no. Nos vamos a tomar 3 sesiones para validar cuál es el camino a seguir. ¿Ok? Después viene una fase de diseño de intervención. Yo voy a explicar ahorita un poquito cada una de ellas, ¿ok? Pero después de esa fase, proponemos que sea 4, máximo 7 sesiones. Aquí vamos a trabajar de cara a este programa con 4, ¿ok? Pero pueden ser máximo 7. Y luego una fase 3, que es la entrega de resultados, que es el momento en el que debes dejar empoderado al asistido para que converse con su líder, para que converse con su supervisor y le muestre cuáles son sus desplazamientos. Eso lo hacemos en 2 sesiones. Una primero con nosotros y otra después con el líder. Esto es a grandes rasgos, 3 grandes fases. ¿Ok? Ahora vamos a ir como que una a una de esas sesiones para que miremos cuál es el propósito. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo estoy llamando como la ruta de las sesiones en el nivel 1. Nivel 1, recordamos, solo al ejecutivo. Por un lado, recuerdo que siempre tengo 3 grandes fases en mi conversación como coach: creo contexto, desarrollo y cierre efectivo. Sea con el cliente o sea con el asistido, la reunión. Y fíjense que aquí arriba todas las láminas lo van a tener, donde te voy a ir marcando de qué sesión estoy hablando. Aquí estoy hablando de la sesión 1. ¿Ok? En esa sesión 1 no es la donde me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, necesito... no, no. Ya aquí tú incluso negociaste cuánto van a costar. Es tu sesión
de formalización, ¿ok? No es la de negociación. Ya estamos formalizados, o sea, ya estás contratado para hacerle coaching a este líder, a este ejecutivo. En esa sesión 1, lo que buscamos es un análisis situacional, entender quiénes son los actores. Tú tienes que conocer, o sea, esa sesión 1 es solo con el cliente. Aquí no está invitado el asistido. Esta es una reunión tuya con el cliente, donde tú escuchas cuáles son los juicios que él tiene sobre esta persona que va a ser tu asistido. Tú vas a solicitar todos estos soportes que pueda tener la empresa. Tú le vas a preguntar, ajá, por ejemplo, ¿qué te gustaría mantener de él? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te gustaría que dejara, o sea, que ya no hiciera? Tú has conversado con él o con ella sobre esto, ¿ok? ¿Qué esperas tú de este proceso que lleva 9 semanas? Donde la primera semana es esta reunión o sesión con el cliente, no con el asistido, ¿ok? Ahí es una sesión de al menos 1 hora, ¿ok? ¿Cuál es el compromiso? En este caso, el compromiso es tuyo. Crear el contexto y coordinar reunión con el asistido. Bueno, ahí los dos tienen compromiso porque él te tiene que presentar al asistido de alguna manera para que tú lo puedas contactar y coordinar las siguientes sesiones. ¿Ok? Entonces hay un compromiso de arranque, de crear ese contexto, que el otro sepa para qué tú estás ahí. O sea, ¿cuál es el para qué? Y es que es muy importante, y esto viene en la sesión 2. Ya me voy para la sesión 2. Es importante que de alguna manera el coachee vea esto o el asistido vea esto como una posibilidad, no como que está ahí por un castigo que tiene que aprender a hacer algo, sino todo lo contrario. Te están pagando un servicio de coaching para potenciar algo. Y lo están haciendo porque ven algo valioso en ti y lo que quieren es hacerte brillar, hacerte crecer, mantenerte dentro de la organización. Y por eso están buscando apoyo o acompañamiento. Entonces, en esa sesión 2, tú creas ese contexto, le muestras quizás para qué estás ahí, o sé qué es lo que están observando, tú lo escuchas para ver un poco cómo él ve eso, lo conoces, es sobre todo, diría yo que es una sesión más de conocer, ¿ok? Aquí no estoy ni siquiera articulando quiebres, articulando inquietudes, ¿qué esperas tú de este proceso? ¿Sabes lo que es este proceso? ¿Sí? Estás en eso. Y le dices que para iniciar en el proceso hay que hacer un test. Como parte de nuestro programa, a él sí se le solicita por correo un test que habla de diferentes competencias conversacionales, ¿ok? Es un test que se aplica él mismo, o sea, es una forma de autoobservación. Ese test se lo envían y él debe, vamos a decir, contestarlo pronto, como para que los resultados que terminan siendo como esto que están viendo aquí, como les dije, estoy haciendo un vuelo rasante. Va a haber un momento donde les vamos a explicar cómo es el test, cómo se hace y todo eso, ¿ok? Pero la persona debe recibir este test ya, vamos a decir, con los resultados para la siguiente reunión. Entonces, el compromiso es realizar el test con anticipación tal que puedan ahí ir a una sesión 3 ya con este test y sus resultados. Y entre sesión y sesión, nosotros recomendamos que el tiempo sea 1 semana. Ese es más o menos el tiempo que recomendamos entre sesión y sesión. ¿Ok? Esa es la sesión 2. Fíjense que todavía tiene un colorcito morado. Estoy en la primera fase.
La primera fase termina en la sesión 3. Nosotros les vamos a entregar a ustedes un material de apoyo donde incluso hay una cantidad de preguntas. Aquí, a diferencia quizás de nuestros programas anteriores, aquí hay un modelo de preguntas poderosas. Si te quieres guiar por ahí. Ahora, te puedes guiar simplemente por los resultados, pero la idea es trabajar en función de los resultados del test. Mirar qué hizo, que él tenga el juicio o ella tenga el juicio de que eso es así. O qué muestra en general el test. ¿Ok? Entonces está basado completamente en esos resultados y ahí hay que mirar entonces cómo es la relación entre lo que el cliente solicitó trabajar con este resultado. Es un poco ir hilando, interpretando de dónde quizás está observando, accionando este asistido y eso le da estos resultados. ¿Ok? Entonces, desde ahí comienza ya ok, aquí hay una articulación ya de quiebra a trabajar. Es en la tercera sesión que sí se termina definiendo. Y aquí como compromiso es muy bien, tú hiciste tu test, pero el test es autoobservación, es lo que tú viste. Ahora, en función de lo que vamos a trabajar, no de todo el test, sino solamente en función de lo que tú vas a trabajar, lo vamos a invitar a nuestro asistido a hacer una solicitud de juicios públicos. Y para eso también hay un formato muy sencillo, muy amigable, que se hace por WhatsApp, donde la persona le va a preguntar a su entorno sobre algún punto en especial, pero cómo lo observan a él, para que él entonces pueda contrastar su identidad pública con su identidad privada. O sea, cómo él lo ve y cómo lo están viendo. Aquí hay ese compromiso. Terminamos esa fase y comenzamos la fase 4, que ya tiene que ver con toda la parte del diseño de la intervención. La primera herramienta que se trabaja es esta, que se llama el diseño estratégico de identidad. Nos van a oír resumiéndolo como el DEI. Hay una lectura que ustedes van a hacer que está dentro del material, que se llama Como Dioses, que es de Rafael Echeverría. Mañana Elsie además va a hacer otra vez como un poquito más de aproximación sobre esta herramienta, pero lo que busca a grandes rasgos es que la persona basada en eso que quiere trabajar, en ese quiebre, vea cuál es su punto A y cuál es su punto B, o sea, cuál quisiera él o ella que fuese su desplazamiento a futuro. Y eso dicho en términos de juicios y en términos de acciones. Y aquí la persona tiene, de alguna manera, cómo se autoobservó y tiene también los juicios de los demás hacia él. Entonces tiene con qué completar este diseño de identidad. Yo no voy a explicarles esto porque, como les digo, cada sesión tiene una plantilla que además todos van a tener esa carpeta. Su portafolio de trabajo, todo el mundo lo va a tener. ¿Ok? Y lo van a tener de forma digital para que lo puedan llenar. Y mañana, entre hoy y mañana, Elsie también va a hacer unas pequeñas explicaciones con respecto al DAY, que es este cuadro que ustedes ven aquí. Y bueno, se va a profundizar y lo vamos a practicar de aquí a la siguiente semana. ¿Cuál es el compromiso? Ah, bueno, aquí cuando tú hiciste el DAY, comenzaste a hacer una planificación de acciones. También hay una planilla de planificación de acciones. Entonces, es comprometerte en trabajar en esas acciones que pusiste. Por ejemplo, es que yo soy muy desorganizado. Ese es mi juicio en el punto A. Bueno, yo quiero decir en el próximo, o sea, cuando estas sesiones terminen, en mi punto B, mi punto futuro, es que yo sé organizarme. Ah, bueno, ¿qué acciones vas a hacer? Bueno, lo primero es que voy a hacer que todos los viernes, antes de irme del trabajo, voy a hacer un listado de mis pendientes y de las prioridades
que debo asumir el lunes. Entonces ya ahí hay una acción. Todos los viernes hago un listado. ¿Ok? Y los lunes es comenzar la jornada leyendo lo del viernes, por ejemplo. Entonces ya hay otra acción. Y así. Entonces va a haber un plan de acción, va a haber un formato nuevamente con los que van a trabajar. Y el compromiso es gestionar, o sea, hacer lo que te comprometiste a hacer en el plan de acción. Fíjense que aquí les marqué la sesión 5, la 6 y la 7 de una vez. Porque la sesión 5, 6 y 7 van de lo mismo, que es hacer seguimiento de esos indicadores de compromiso, hacer seguimiento de ese plan de acción. Y no es hacer seguimiento, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, 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 no. Como coach, hacer seguimiento es, vamos a ver, ¿qué hiciste? Esa acción que dejaste de hacer, ¿qué dice de ti? O esa acción es ahora que ya la estás haciendo, ¿te parece que es suficiente para lo que tú quieres alcanzar? Puedes hacerla de manera diferente. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo la viviste? O sea, es hacer coaching de las acciones que hizo y mirar qué aprendió de esas acciones. Bien sea porque las hizo, bien sea porque no las hizo. Esas son 3 semanas de seguimiento de acciones. ¿Ok? Y pasamos a la fase final. La fase final tiene como 2 momentos. El momento 1, que es la sesión 8, donde tú con tu asistido te vas a sentar a mirar el desplazamiento, donde vas a hacer preguntas como las que están aquí abajo, y es buscar que él sea el que, así como cuando hacemos nosotros un cierre efectivo dentro de una sesión de coaching, que le decimos, ¿y de qué te das cuenta? ¿Qué ves ahora diferente? Es ese momento donde, y con todo lo que hemos transitado, ¿cuáles son tus darse cuenta? ¿Cómo te ves en este momento? ¿Qué puedes hacer ahora diferente? Es un poco buscar el empoderar a tu asistido, que él se sienta que es él, bueno, que se sienta no, que lo viva, que es él el dueño de todas sus acciones y de todos sus desplazamientos, que son logros de él mismo. ¿Por qué? Porque es importante esta sesión previa de empoderamiento a tu asistido, porque tú lo que le vas a pedir de compromiso es que él tiene que preparar una presentación para la siguiente semana y tiene que coordinar con su supervisor, es decir, con tu cliente, una reunión para presentarle los resultados del coaching. ¿Y por qué lo hace él? Por muchas razones. Una, porque así cuidas el tema de confidencialidad, no eres tú quien dice lo que tengas que decir. Una. Y dos, porque lo que buscamos en el coaching es sacar lo mejor de la persona. Por tanto, hay que dejar que su liderazgo salga, que logre él mostrarse, que logre él empoderarse en esa gestión de sí mismo. Tú lo que haces es estar ahí para acompañarlo, por si surge alguna duda sobre cómo fue el proceso o lo que sea. Pero tú estás en esa última reunión, que es la 9 o la 12, dependiendo de cuánto dure la fase de intervención, donde él va a mostrar sus principales aprendizajes, cuáles fueron sus logros relevantes, de qué otras cosas se va a estar haciendo cargo, porque lo que ocurre es que cuando te das cuenta de algo dices, bueno, pero ahora me doy cuenta que también puedo cambiar tal cosa. Entonces dejas en autogestión al asistido, en nuevos desplazamientos que se va a proponer el mismo. Y por supuesto vas a buscar la retroalimentación por parte del cliente, mirar si el cliente lo está observando. Aquí es muy importante, pareciera por lo como lo dije, y disculpen que no lo hice, no hice la pausa, que pareciera que
tuviste al cliente en la sesión 1 y después lo volviste a ver en la sesión 9 y en el camino de las 9 semanas el cliente no sabe en qué andan ustedes esto. No, 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 no funciona así. Entre la sesión 4 y 5 hay una especie de reporte con el cliente donde debes decirle, mira, ya hay un plan de acción, se muestra de alguna manera quizás el grueso del plan de acción para que él también sea capaz, y vamos a decir, no tanto capaz, sería, se involucre en el cambio de su supervisado en el sentido que observe, que esté atento a esas cosas que el supervisado está haciendo, para que cuando llegue a la sesión 9 diga, ah, sí, yo vi que estaba haciendo eso, o yo no vi que estaba haciendo eso. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, si hay cambios entre la intervención personal y la intervención organizacional con el ejecutivo, porque hay un propósito y el propósito lo pone el cliente, no lo pone el asistido. Las sesiones se llevan cada una con un propósito. Vamos a proponerles trabajar en 9 sesiones de cara a la práctica de este programa, pero pueden ser 9 o 12 de cara ya a tu práctica profesional más adelante. Todo esto, todo sin excepción, va a estar escrito eh, eh, en un documento donde explicamos sesión por sesión que se hace. Vas a tener todo el material, es decir, todo tu portafolio o carpeta de trabajo digital, donde están todos estos recuadros, ¿ok? Y bueno, vamos a practicarlo, lo vamos a practicar, como les dijimos antes. Esto es un programa experiencial, por tanto, esta práctica no comienza con la organización externa, comienza con nosotros mismos. Ustedes van a tener la oportunidad de practicar en los dos roles, como asistido y como coach de la herramienta. O sea, les vamos a pedir, después mañana se lo mostraremos, donde ustedes para alguien van a ser coach y para otro van a ser el asistido. Entonces van a poner en práctica sesión tras sesión de cara a que la aprendan en los dos roles antes de ir a la práctica profesional. Muy bien, yo sé que es mucha información y a veces creen que puede ser, "Ah, eso es mucho para aprender". No, 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 eso se va aprendiendo en la práctica y está ahí. Les doy las gracias y les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que se llevan? ¿Algo que vieron que ni se imaginaban? No sé, algo que me quieran compartir. Sí, yo tengo un comentario, bueno, dos. El primero que me gusta que el paso uno, paso dos, paso tres. A mí me encanta la estructura, ¿ok? En ese sentido soy estructurada. Y acabas de mencionar, la ejecución es un arte, ¿ok? Aunque tenga, pero es un arte, sin duda alguna. Una sola pregunta, Lera. Entre la sesión 4 y 5, tú dices que hay que un reporte al cliente sobre el plan de acción. ¿Eso es una reunión o se envían? A veces lo que se sugiere por los tiempos del cliente es que tú tengas una pequeña reunión, Ok. quizás virtual. Fíjense que este Y- programa, desde que inició este programa no está haciéndose online por la pandemia. No, 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 no. Este programa se hizo online desde antes de la pandemia porque la intención es que ustedes puedan hacerle coaching a alguien que no necesariamente esté en la misma ciudad que tú. ¿Ok? Si te sale alguien en Australia lo puedes hacer. Entonces, proponemos reuniones, una pequeña reunión virtual, puede ser por teléfono, puede ser pero pequeña, porque es un poco, mira, sí, vamos avanzando, este es el plan de acción, a grosso modo, o sea, no con detalle. especificando tanto, o sea, dentro de lo que la confidencialidad te permita, pero es una reunión muy pequeña, que generalmente es más, vamos a decir, no es de una hora, es de 20 minutos, media hora máximo. Ujú. No sé qué más.
Leira, aquí yo reflexionando, o sea que uno se pone reflexivo. Eh, el programa está bien estructurado. La duda que se me genera es la siguiente. A mí me contratan una empresa para yo hacerle coaching porque el gerente Ujú, tiene este problema en un ejemplo más pequeño. O sea, a mí me contrata una persona, un gerente, porque tiene problemas con su recepcionista. O sea, la información no está fluyendo como tiene que ser en la organización. Y por ende, pues bueno, hay un conflicto porque la información no llega, no se está generando la productividad como tiene que ser. Él me contrata para eso. Yo empiezo a hacer el estudio, le digo, al menos pásame la información de ella, su hoja de vida, qué profesión tiene. Luego yo me voy con ella y empiezo a tener mis conversaciones. Si yo en esas dos reuniones consigo de que el objetivo que me está planteando, o sea, lo que quiere que trabaje realmente el que me contrata, yo detecto que no es así, sino que el problema no es esa persona, sino es en otra gerencia. Yo puedo intervenir y comunicarme con el gerente y decir, mira, yo estoy detectando esto y cambiamos los objetivos. sí, fíjate, es muy importante que tú seas lo más responsable, y recordemos el término de la confianza, competencia, responsabilidad y sinceridad. Demostrar oportunamente algo que estés observando. Si tú ves que no, es que aquí este no es la persona, donde está ocurriendo esto es en otro punto, puedes contactar al cliente y decirle, mira, estoy observando esto, esto y esto. Pudiéramos revisar esto antes de continuar y puede ser que, ¿cómo se llama? Tengas que reiniciar el proceso. Supongamos, o sea, no he visto ese caso, la verdad que no lo he visto, pero tratando de imaginar de qué ocurriera, sí, tienes que reiniciarlo porque no tiene sentido hacerle, o sea, que te estén pidiendo que mejores la comunicación y haciéndole coaching a esta persona, lo que la vas a potenciar, le vas a hacer crecer, la vas a hacer transformar, pero la comunicación de lo que están pidiendo no se va a cambiar porque no tiene que ver con ella, sino con otra persona o con otro departamento. Entonces, es Es- muy importante, o sea, yo dije en la 1, dije en la 9 y entre la 4 y la 5, pero eso no significa de que tú no te hagas responsable ante el cliente de cualquier situación que esté ocurriendo. ¿Ok? Listo. Ujú. Gracias, Dayana. Elsie, Elsie, Ah, Elsie. yo quería agregar al comentario de Dayana que a veces pasa también que el asistido o el consultante solamente hace focus de control externo. Entonces, puede ser que le esté echando la culpa a los demás y eso sea un tema también a tratar. Y quizás eso se detecta en esa conversación de a mitad de camino. Eso también puede pasar. Eso a mí sí Claro, me ocurrió una vez. Y entonces, claro, por creer 100% a mi cliente sobre lo que estaba ocurriendo en el sentido de pensar que ella era la víctima de una serie de circunstancias, resulta que cuando donde más era un tema de su incapacidad de aceptar los juicios del otro o de aceptar su responsabilidad de los procesos que le implicaban. Entonces eso va a depender de cada caso, ¿ok? eso es importante. Gracias, Elsie. Bueno, con esto le voy a dar paso a Elsie, porque ya estamos con los motores prendidos y avanzando y aquí es así. En este programa esto es bastante ágil. No rápido, ágil. Gracias. Bueno, un aplauso a mi querida Leila por esta presentación. Gracias.